¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver algunas cosas que van a necesitar para su proyecto 2 de la clase de física recreativa. Está relacionado con los ángulos de reflexión y con una propiedad interesante que ocurre con estos ángulos de reflexión cuando hacemos incidir un láser en una esquina, por ejemplo, de una caja. Una caja reflejante sería. Entonces, bueno, vamos a ver esta aplicación de los ángulos de reflexión. Antes de ver esto de los ángulos de reflexión, voy a explicar rápido dos teoremas que vamos a necesitar para poder hacer la demostración que les voy a enseñar con respecto a los ángulos de reflexión. Un teorema, en términos generales, es una oración o conjunto de oraciones que se pueden comprobar como verdaderas. En este caso no los voy a demostrar, no los voy a comprobar, nomás se los voy a dar y los vamos a tomar como si fueran postulados. Porque pues esta no es una clase de geometría y no me quiero tardar demasiado en esto, pero sí los tenemos que ver para poder utilizarlos y demostrar lo que les quiero decir sobre los ángulos de reflexión. Ok, entonces el primer teorema que vamos a necesitar posteriormente es este, que dice lo siguiente: dada una línea K, la línea K es esta de aquí, dada esa línea K que intersecta dos líneas paralelas L1 y L2, esta de aquí y esta de acá, entonces los ángulos paralelos A y B, es decir, este ángulo y este ángulo, miden lo mismo, y también los ángulos alternos A' y B miden lo mismo. Entonces, este teorema lo que me dice es que si tengo dos líneas paralelas L1 y L2 y una línea K que las intersecta, los ángulos paralelos que se forman A y B van a medir lo mismo y los ángulos alternos A', B' también van a medir lo mismo. Como les digo, por el momento vamos a considerar que esto es verdad sin demostrarlo, aunque se puede demostrar que esto es correcto. Y el teorema 2 es básicamente lo mismo, pero al revés. En este caso tenemos dos líneas, L1 y L2. Aquí está L1, acá está L2. Y tenemos una línea K que intersecta a L1 en el punto P sub 1. Y la línea K intersecta a la línea L2 en el punto 2, que está acá. Supongamos que el punto 1 y el punto 2 no son iguales, como vemos aquí en el dibujo. Y entonces el ángulo A es el ángulo que se forma entre K y L1, y el ángulo B va a ser el ángulo que se forma entre K y L2. Y A y B están del mismo lado, como vemos en el dibujo, de L1 y L2 respectivamente. Entonces, si el ángulo A mide lo mismo que el ángulo B, entonces las líneas L1 y L2 son paralelas. Como les digo, es básicamente lo mismo que el teorema anterior, pero al revés. Si se da el caso, yo no sé si L1 y L2 son paralelas, pero si se da el caso que esas dos líneas son cortadas por otra línea K y los ángulos que forma K con las dos líneas anteriores miden lo mismo, estos dos ángulos del mismo lado miden lo mismo, entonces se va a dar el caso que L1 y L2 tienen que ser paralelas. Ok, entonces brevemente nomás eso. Son dos resultados, como les digo, que vamos a necesitar. Vamos a considerarlos por el momento como postulados. Si a alguien le interesara saber cómo se demuestra esto, pues me dicen por la clase y les digo en el libro que pueden checarlo. Si no, pues nomás lo tomamos ahorita. Vamos a considerar que es verdad para pasar a lo que sigue. Ok, ángulos de reflexión. Voy a moverme para acá. Ángulos de reflexión. Entonces, supongamos que tenemos un espejo. Supongamos que tenemos un espejo aquí.
Voy a dibujar una línea perpendicular, nomás como referencia. Y supongamos que sobre este espejo hacemos chocar un rayo de luz, por ejemplo, de un láser. Viene por aquí el rayo de luz y choca en la superficie del espejo. Y como sabemos, ese rayo al chocar en la superficie del espejo, pues se va a reflejar sobre él. Todos los experimentos que se han hecho confirman la ley física que dice que el ángulo de incidencia, que lo voy a poner como número 1, ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El número 2 va a ser el ángulo de reflexión, ángulo de reflexión. Entonces, como les digo, todos los experimentos que se han hecho confirman la ley física que dice que el ángulo de incidencia, el ángulo 1, es igual al ángulo de reflexión. Es así como se ha demostrado experimentalmente que se comporta la luz. Si hacemos chocar un haz láser o un rayo de luz cualquiera en una superficie reflejante, el ángulo que forma con esa superficie reflejante, cuando el rayo choca, va a ser el mismo que el ángulo después de que el rayo se refleja. Entonces, ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ángulo de incidencia es igual ángulo de reflexión. Usando este resultado de este fenómeno físico, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y usando estos dos teoremas que tenemos acá, podemos demostrar la siguiente propiedad de un rayo de luz que se refleja, en este caso, en una esquina de una superficie reflejante. Entonces, supongamos el siguiente caso. Supongamos que tenemos una superficie reflejante formando una esquina, aquí y aquí. Estos se encuentran a 90 grados. Suponemos que son perfectamente derechas estas líneas rectas. Y supongamos que desde el punto P sale un rayo de luz, choca, se va a reflejar con el mismo ángulo con el que chocó, va a reflejarse en esta otra superficie y va a salir reflejado hacia acá, pasando por un punto N. Y voy a llamar al primer punto donde incide el rayo, lo voy a llamar Q. Al segundo punto donde incide el rayo lo voy a llamar M. Entonces, suponemos que el rayo de luz sale desde el punto P, llega, choca con la primera superficie reflejante, voy a llamar este ángulo 1, se refleja por lo que acabamos de ver, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2, se choca con la siguiente superficie, este voy a llamarlo ángulo 3, y este de acá ángulo 4, y también por lo que acabamos de ver ahorita, el ángulo 3 y el ángulo 4 también miden lo mismo. El ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. Entonces, la propiedad que queremos comprobar en este caso que tenemos aquí es la siguiente. Entonces, supongamos que el rayo de luz en el plano rebota en las superficies como mostramos en la figura. Entonces, si se da este caso, entonces el segmento PQ, la línea que forma el rayo desde Q hasta P, y el segmento MN, la línea que forma el rayo desde M pasando por N, son paralelos. Son paralelos. O lo que es lo mismo, la trayectoria del rayo original es paralela a la trayectoria del rayo rebotado. Esto de aquí lo podemos escribir también como
de la trayectoria del rayo original es paralela a la trayectoria del rayo rebotado. Ok, entonces vamos a demostrar que esto de aquí es verdad, que cuando tenemos esta configuración de un rayo que choca y se refleja en estas dos superficies perpendiculares entre sí, entonces la trayectoria del rayo original va a ser paralela a la trayectoria del ángulo rebotado. Vamos a demostrar que esto es verdad utilizando esto que conocemos, de que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión, y utilizando estos dos teoremas que puse acá, que vimos acá. Entonces vamos a hacer eso, demostrar que eso es, que el rayo original es paralelo al rayo rebotado. Entonces, para empezar, como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, sabemos que lo que les acabo de decir hace rato, sabemos que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. En el caso del ángulo 1, el ángulo 1 es el ángulo de incidencia y el 2 el de reflexión, entonces tienen que ser iguales. Y en el caso del punto M, el ángulo 3 es el ángulo de incidencia y el ángulo 4 es el de reflexión, entonces 3 y 4 deben de ser iguales. Ok, entonces continuamos. Ok. Ok, puse pausa para dibujar con cuidado el diagrama. Entonces aquí tengo otra vez este diagrama que teníamos anteriormente. Y bueno, vamos viendo qué tenemos que hacer para demostrarlo. Sabemos que hay un punto P aquí, el rayo viene por aquí, se va a reflejar y va a salir del otro lado pasando por un punto N. Este de aquí es Q, y este de aquí es M, y este de aquí es un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y conocemos que este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, este es el 3, y este es el 4. Y como ya vimos, el ángulo 1 mide lo mismo que el 2, porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por la misma razón, el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 4. Ok, y aquí en verde extendí las líneas que nos van a servir para hacer la demostración. Lo que tenemos que demostrar es que PQ es paralelo a MN. El segmento PQ es paralelo a MN. Entonces, con estas líneas que acabo de dibujar, podemos ver que la línea en azul, que voy a llamar L1, y la línea en verde que dibujé, la dibujé paralela a L2, es paralela a L1. L1 es paralela a L2, la dibujé de forma que fueran paralelas, de forma que el ángulo que se forma aquí y este de acá, debido al teorema 1, lo